Se lo habíamos anticipado la presencia de Humberto Espachés, el titular de APIME en la provincia de Córdoba, para conocer la realidad actual de este sector tan importante. Lo escucho, presidente, un abrazo. ¿Qué tal? Gracias por prestigiar la casa. Al contrario, gracias por la invitación. Así uno se siente muy cómodo acá. Vos lo has dicho, estamos en una etapa muy especial. Nunca antes tuvimos que atravesar esta situación. E indudablemente que a grandes males hace falta grandes remedios. Yo insisto en que de esta crisis no vamos a salir con medidas tradicionales. Esta crisis, como es totalmente atípica, como no hay un manual de normas y procedimientos, lo tenemos que sacar de otra forma, de una manera más audaz, realmente valorizando aquellos factores que nos interese preservar y dejando de lado aquello que no sea tan importante, ¿no? Y hablando de factores que sí creemos que es importante poder preservar, que más ni que menos que las empresas, que son las que generan la riqueza legítima que después se puede distribuir. Acá lo que necesitamos es producir para después poder distribuir. Y para poder producir hace falta indudablemente dos aspectos que son fundamentales, que es casi, te diría, el ABC de cualquier economía o el ABC. Necesitamos Inversión. Crédito. Y un consumo consistente. Necesitamos no solo tener la capacidad para poder producir, no solo la capacidad para comprar los insumos y poder transformarlos y poder ponerlos a la venta, sino que del otro lado de la vereda lo que necesitamos es una población con un buen poder adquisitivo que tenga la posibilidad de consumir los productos que nosotros hacemos y no, digamos, solamente, como está pasando hasta ahora, manejándose en un nivel de supervivencia. Tenemos que trascender esa etapa y empezar a consumir todos los bienes y servicios que se pueden producir en el país. Y si hablamos de producción, estamos hablando de pymes. Si hablamos de pymes, hablamos precisamente del interés nacional de poder generar, como bien dijiste, el empleo legítimo. Entonces cierra absolutamente el círculo cuando ponemos a las pymes en primer lugar a producir y cuando ponemos a la población, digamos, con una capacidad de consumo suficiente. ¿Cómo se logra eso? Con plata. Hay que poner mucho dinero. Actualmente el gobierno está invirtiendo un buen porcentaje del PBI para sostener las empresas, para sostener el empleo. Eso está bien en una etapa inicial, como diciendo, mantenemos la supervivencia, que nadie se muera, que nadie se caiga, que nadie quede en el camino, como primera instancia. A pesar de eso, algunas lamentablemente han quedado. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora hay que volver a inyectar dinero, y mucho dinero. No solo en los sectores más vulnerables. Hay que poner mucho dinero en el bolsillo de la clase media, que es la que consume, que es la que genera, digamos, el circuito productivo en forma integral. Y eso hay que hacerlo emitiendo. No nos vamos a poder endeudar más. Ahora hay que poner mucho dinero circulante. Después, cuando llegue el momento que veamos que la industria está próspera, que la gente consume, que empiezan otra vez todo, lo empezamos a ver, que empieza a florecer, digamos, ahí empezamos a ver qué hacemos con el circulante, si es excesivo o no. Pero como primera medida, pongámoslo y sin miedo, porque no se va a ir a la inflación, no se va a ir a la inflación. Si nosotros nos animamos, pero por supuesto que no es hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacer también docencia y hay que explicar y hay que ser claro en por qué hacemos lo que hacemos. Si nosotros nos animamos a hacer eso, la población nos va a acompañar. La población en su gran mayoría nos va a acompañar. ¿Quiénes son los que van a tratar un poco, digamos, de patear el tablero? Y los pícaros de siempre, que se han aprovechado, no solo de las etapas de crisis, sino también las etapas de mayor bonanza, para marcar ellos, digamos, cuál es la tendencia. A mí, el tema es así. Desde que nosotros decidimos vivir en sociedad, empezamos a aceptar de que para convivir hay intereses contrapuestos que vamos a tener que armonizar. Eso es parte de la regla de juego. O sea, acá nadie se lleva toda la torta, hay que repartirla un poco. Y obviamente que no funciona que el matón se lleve todo y nosotros nos quedemos mirando.
Bueno, esa regulación natural hay que empezar a hacerla a partir de determinadas reglas de juego que, como te decía al principio, para mí hay que empezar a reconceptualizar. Por ejemplo, el Estado tiene que estar presente, por supuesto. El Estado tiene que tener capacidad de acción, por supuesto. Ahora, ¿el Estado nos va a solucionar todos los problemas? Por supuesto que no. El Estado no tiene esa capacidad. Los que tenemos la capacidad de solucionar los problemas somos nosotros mismos como sociedad, que de una vez por todas tenemos que dar un paso adelante después de esta crisis fenomenal que hemos tenido. ¿Qué significa? Hagámonos cargo de lo que nos toca, ¿tá? Y en ese hagámonos cargo de lo que nos toca, tienen que empezar a ver también, empezar a clarificar qué es lo que está de un lado y qué es lo que está del otro. Nos ponen permanentemente en el Boca River, sí, que si es uno, que si es otro. Nos peleamos por pavadas, cuando en realidad lo verdaderamente importante lo estamos dejando de lado. Yo creo que lo verdaderamente importante y para lo cual uno se levanta a la mañana, ¿para qué es? Para vivir bien en comunidad. Vivir bien en comunidad necesariamente significa que otro la tenga que pasar mal, no. Es un problema de distribuir lo que somos capaces de producir. Y en eso no alcanza el Estado solo. Hace falta una comunidad organizada que tenga la posibilidad concreta de incidir en la toma de decisiones. Pero estamos en desventaja, porque el matón es mucho más poderoso que uno mismo. Por ejemplo, del PBI, ¿cuánto es lo que producen las empresas multinacionales y cuánto las empresas nuestras? La mayor parte es argentina, ahí pero no te quepa la menor duda. Pero el tema es así, hay que... Si nosotros, hagamos una mirada más chica y bajémoslo para que no sea una expresión de buenos deseos. Las pymes, que estamos en todos lados, estamos en los pueblos grandes, en las ciudades, estamos en todos lados. Las pymes están en el entramado mismo de la sociedad. Las pymes son, como dijimos recién, las que generan la mayor cantidad de empleo. Las pymes, por lo tanto, dentro de la sociedad, tienen un rol importante. Hoy lo tienen, no, pero es importante que empiecen a tenerlo. Entonces, si realmente empezamos a articular, digamos, los intereses legítimos, ¿cuáles son? Los nuestros. Nosotros no especulamos con el dólar, nosotros no estamos, digamos, en un camino de si me conviene poner el dinero en producir o lo pongo, digamos, en el sistema financiero. Nosotros estamos jugados en nuestra empresa. Y la forma de hacerlo es precisamente poder nuclearnos cada vez más y que nuestra voz se pueda oír. El gran esfuerzo que estamos haciendo es que se pueda escuchar los intereses de las pymes. Los intereses de las pymes son los intereses de la sociedad en su conjunto y que hoy muchas veces no es escuchado. ¿Por qué? Porque hace mucho más ruido el lobby que puedan hacer a veces otros intereses que nos exceden absolutamente a nosotros. Entonces, a mí me dicen el tema del dólar. Es un tema simple y difícil a su vez, pero había que tomar una decisión. La primera es decir la verdad, no tenemos dólares suficientes. Los pocos que tenemos los tenemos que cuidar porque si no, no va a alcanzar para que este país pueda seguir siendo viable. Los dos caminos que quedaban era o devaluás, capítulo 1, o restringís más la posibilidad de comprar dólares para acumular. Todo el mundo tiene derecho, si quiere, guardar dólares para preservar sus ahorros, pero que sea más oneroso, que no sea tan fácil acceder. Claro. Porque los dólares que tenemos, sí los tenemos que usar para poder importar aquellos insumos que necesitamos. Y ese dólar no se ha tocado, sigue estando en 79, o sea, ese no se ha modificado. Por lo tanto, a mí cuando me dicen el cepo dispara el dólar blue y el dólar blue escapa y dispara, digamos, la inflación, yo digo, esto es un juego de pícaros, porque la composición de los costos de producción se da con el dólar oficial, no con lo otro. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el dólar blue en este sentido? Absolutamente nada. Obviamente, porque tampoco tenemos que ser ingenuos. Nosotros venimos de una larga historia de decepciones con respecto a nuestra relación con el dólar. Desde lo que nos dijeron, el que apuesta al dólar pierde y todo. O sea que como argentinos también, ¿sí?,
generamos una expectativa hacia el dólar que también influye en, digamos, en las ansias inflacionarias que se puedan después colocar en el precio del mercado. Pero racionalmente no hay ninguna razón para que aumenten las cosas. Desde el punto de vista de las expectativas, por supuesto, algunos puntos se van a escapar, pero no podría ir mucho más allá. La otra vuelta que era devaluar, como te dije al principio. Una devaluación automáticamente dispara todos los precios porque sí están anclados al dólar oficial y todos los productos que nosotros podemos fabricar acá tienen una incidencia de componente extranjero que sin lugar a dudas va a impactar en el precio final. Entonces, si tuviéramos que tomar una decisión entre una y otra, yo te digo, y para la inmensa mayoría de los argentinos nos conviene esta medida, porque realmente nos interesa que el dólar quede anclado. Para los que se dedican a las exportaciones, por supuesto que quieren un dólar más, pero eso es una minoría. Entonces, cuando tenés que tomar decisiones, ¿dónde te balanceas? ¿Para un lado o para el otro? De ahí, y encajo con lo que te dije al principio, la importancia de las pymes, que tendríamos que tener una incidencia real en la toma de decisiones como diciendo, paren, si van a tomar, inclínense por esto, porque esto es lo que nos conviene a nosotros. No nos conviene que devalúen, conviene que sigan, digamos, profundizando las medidas que han tomado. A veces nos escuchan y a veces no tanto. De todas maneras, vuelvo a insistir, nuestro futuro no va a depender de la buena voluntad de 1, 2 o 5 gobernantes. Va a depender de cuando nosotros como argentinos dejemos de pelear en el River Boca y nos empecemos a ocupar realmente de los intereses que nos interesen y no dejemos que nadie nos meta las manos en el bolsillo. Pero nadie nos quiere, hay algunos que hacen negocio, los poderosos hacen negocio con la grieta. Por supuesto. Y nos desinforman para que nosotros salgamos con los pañuelitos toda la semana, sin importarnos el prójimo. Cada vez hay más enfermos y cada vez salimos sin el barbijo, cada vez salimos con la bandera supuestamente a defender el país y estamos sirviendo a los intereses de la antipatria. Por supuesto, por supuesto. El tema es ese. Nos hacen pelear. Porque los verdaderos intereses van por otro lado. Nosotros estamos discutiendo la pavada, cuando en realidad lo importante va por otro lado. ¿Qué es lo importante en última instancia? Que una vez que nosotros como sociedad nos podamos organizar y como sociedad podamos establecer algunos parámetros básicos. Mira, te pongo un ejemplo que es simple. Yo creo que hay algo que sí hemos aprendido como sociedad, que no queremos nunca más golpes de Estado. Ese es un aprendizaje colectivo. No importa si es de un lado o del otro, absolutamente la inmensa mayoría va a decir, eso no lo queremos más. Otra cosa que nos tenemos que poner de acuerdo es que queremos un mercado interno vigoroso. ¿Qué significa eso? Que queremos que nosotros y todos nuestros vecinos tengan dinero en el bolsillo para poder consumir. Lo ha hecho Francia ahora rompiendo ese supuesto acuerdo que nos iba a beneficiar a nosotros. Es de sentido común. Sí. Cuidémonos y la forma de cuidar es decir, queremos que todos tengamos el dinero suficiente, ¿sí?, para cubrir nuestras necesidades. Después veremos cómo lo logramos. Pero si hay alguna medida que restrinja nuestra capacidad de consumo, todo el mundo tiene que decir, che, esa medida no la queremos, así como decimos, no queremos que venga un golpe de Estado. Cuando empecemos a tener algunos comunes denominadores entre todos, internalizados, va a ser mucho más fácil, digamos, incidir en la opinión de los gobernantes porque nadie se va a animar a romper lo que hay un consenso generalizado. El mercado interno, la capacidad de consumo, el dinero en el bolsillo de cada uno de los vecinos es el primer eslabón para poder generar, digamos, un proceso productivo que después se convierte en algo virtuoso. Si no lo tenemos así, entramos a la otra, que es la teoría del derrame. Y la teoría del derrame, ya todos sabemos la estafa generalizada que ha sido. Gracias, presidente. Al contrario, gracias a vos. Lo felicito por esa claridad que a nosotros mucho nos enseña. Y realmente hay hombres que piensan, que saben lo que ocurre, como el caso suyo y del resto de quienes conforman a PYME, y nadie difunde esta idea. Gracias, presidente. Al contrario, gracias a vos.